Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El desafío inesperado. El rugido metálico de la arena de los soles resonaba entre las paredes curvas de la estación orbital Trexus Prime. Millones de seres de distintas especies observaban expectantes. Algunos no pestañeaban porque no tenían párpados, otros vibraban en silencio como si su piel captara la tensión en el aire. En el centro de aquel coliseo de luz y cristal, un anciano de 4 brazos alzó su bastón ceremonial. Que comience la última ronda del torneo de espadas galáctico, proclamó con una voz que atravesaba los canales de traducción universal. El campeón humano no llegó. Yara Tanaka no era una guerrera. Nunca lo había sido. Había nacido en Kioto, en un planeta azul lleno de contradicciones. Su pasión no era la lucha, sino la cocina. Desde niña, había sentido que un cuchillo en la mano no era una amenaza, sino una extensión de su alma. Cuando fue seleccionada como chef oficial de la delegación humana en el torneo, pensó que se dedicaría a preparar comidas diplomáticas, a negociar sabores y entender culturas a través del paladar. Jamás imaginó que estaría en el centro del escenario, rodeada por alienígenas de 3 metros con armaduras de guerra, mientras sostenía un cuchillo manchado de jugo de fruta. Todo cambió ese mismo día, cuando el campeón humano, un veterano del cuerpo de combate orbital, fue encontrado inconsciente en sus aposentos. No había señales de agresión, pero sí una toxina en su sistema que solo podía haber sido administrada con precisión quirúrgica. Con el guerrero fuera de combate, la humanidad quedó sin representante. Yara observaba desde la grada, aún con su delantal manchado de salsa picante de sarquil, cuando 2 oficiales diplomáticos humanos se acercaron a ella. Tú eres la única opción, le dijo uno de ellos con expresión sombría. Eres la última humana activa registrada como parte del equipo en esta estación. Y según las reglas del torneo, si no competimos, la humanidad quedará deshonrada. ¿Pero yo? Sois chef. Protestó ella, sujetando su cuchillo como si fuese un insulto. El reglamento es claro. Cualquier miembro oficial de la delegación puede ser llamado a representar a su especie si todos los campeones están incapacitados. El diplomático no la miraba a los ojos. Parecía avergonzado. ¿Y nadie más puede hacerlo? ¿Ni siquiera los guardias? Ninguno registrado. Solo tú. La noticia se esparció como fuego de plasma por la estación. Algunos alienígenas rieron. Otros se sintieron insultados. En los pasillos del recinto, criaturas de piel cristalina murmuraban entre ellas, y una raza de invertebrados emitía zumbidos de burla. Yara fue llevada ante el Consejo de Maestros de Combate. Frente a ella, el campeón del otro lado ya estaba confirmado. Cernos el cortador de Daskor, maestro de 87 estilos de esgrima, vencedor de 9 torneos consecutivos, portador de la espada de 1000 ecos. Cernos tenía ojos de reptil y brazos cubiertos de escamas oscuras. Llevaba una capa que parecía hecha con piel de titanes. Y una sonrisa que no prometía misericordia. ¿Esto es una broma? Escupió con desprecio al verla. ¿Me enfrentan a una cocinera? Soy la única disponible, respondió Yara con voz temblorosa pero firme. Cernos se acercó, su sombra cubriéndola como una amenaza tangible. Cuando mi espada toque tu garganta, no digas que no te advertí. Y cuando mi cuchillo toque tu orgullo, replicó ella sin pensarlo, no digas que no lo viste venir. Horas después, Yara se encontraba sola en su pequeña cocina, que ahora parecía más una celda que un refugio. Su cuchillo descansaba sobre una tabla de cortar donde aún quedaban trozos de un melón de gravedad de alta Cron 4, una fruta densa que solo podía ser cortada con precisión quirúrgica. Cerró los ojos y respiró hondo. La hoja no mata, recordó las palabras de su abuela mientras giraba el cuchillo en su mano. La intención sí. Era cierto que no tenía entrenamiento en combate, pero conocía los ángulos, la presión, los reflejos. Había esquivado salpicaduras de aceite hirviendo, había cortado huesos de bestias con 3 capas de cartílago. ¿Y si eso podía ser adaptado? No sería una lucha de fuerza. Sería una danza de instinto. Al día siguiente, la sala principal de la Arena de los Soles explotó en una sinfonía de vítores, tambores alienígenas y cantos guturales. Desde las gradas más altas, flotaban cámaras de transmisión interestelar. En el centro de la arena, un círculo de energía azul marcaba el terreno de duelo. Cernos entró primero, con su espada ceremonial iluminada por runas que brillaban con cada latido de su corazón. Yara entró después, sola, sin armadura, sin capa, solo jeans,
camiseta gris y un cuchillo de cocina en la mano. El silencio fue absoluto. Una anciana de la raza Plaxida, jueza neutral, levantó una esfera brillante. Por honor, por historia, por especie, el combate comienza. Yara dio un paso al frente. No tenía un plan claro, pero sentía su pulso acompasado. Había cocinado en tormentas gravitatorias. Había enfrentado a inspectores sanitarios del nivel más exigente del sistema solar. Esto era solo otra receta por improvisar. Frente a frente, a solo 3 metros de distancia, la chef humana y el espadachín invicto se preparaban. El universo contenía el aliento. Y la cuchilla, afilada como la voluntad de una especie subestimada, relucía bajo la luz artificial de los soles. La cuchilla de la tierra. El filo del cuchillo temblaba ligeramente en la mano de Yara mientras el sonido de la multitud vibraba en la distancia, como una tormenta contenida detrás de un cristal. No tenía armadura. No tenía entrenamiento militar. Solo tenía sus recuerdos, y un cuchillo de cocina. Muchos años antes, en una pequeña cocina iluminada por el sol naciente en el corazón de Kioto, una niña sostenía por primera vez una hoja de acero. Frente a ella, su abuela, una mujer menuda de mirada firme, colocaba con cuidado un pez sobre la tabla de cortar. No se trata de cortar rápido, Yara, decía con voz suave pero precisa. Se trata de saber dónde cortar. Cada músculo, cada fibra, tiene un camino. Si entiendes el ritmo de la carne, la hoja se desliza sola. Yara había aprendido desde entonces que un cuchillo no era una herramienta de fuerza, sino de comprensión. No se trataba de golpear, se trataba de escuchar. Durante años, perfeccionó esa escucha. El sonido de la resistencia al cortar, el cambio en la textura, el momento exacto en que el acero toca el corazón del alimento. Nunca pensó que usaría ese conocimiento en un duelo a muerte. En su pequeña cabina a bordo de la estación, Yara improvisó su propio campo de entrenamiento. No había hologramas de combate, ni armas de energía. Solo frutas alienígenas, vegetales resistentes como cuero curtido, y su cuchillo fiel. Colocó una fruta de capa pétrea sobre la mesa, un glasquil de Irmuda, famoso por su corteza tan dura como el blindaje de una nave de patrulla. Respiró hondo, recordó las enseñanzas de su abuela y cortó. Con un movimiento limpio, la hoja se deslizó entre 2 placas internas. Silencio. Precisión. Dominio. Cada corte no era una práctica de cocina. Era un ensayo de combate. No se trata de fuerza. Se trata de anticipación, susurró para sí misma, observando cómo el jugo carmesí del fruto goteaba como si fuera sangre alienígena. Mientras tanto, en las cámaras privadas del Consejo Galáctico, los jueces debatían con preocupación. Nunca antes una especie había enviado a un civil. La humanidad estaba al borde de una crisis diplomática. ¿Dejar que una cocinera enfrente al espadachín de Daskor? Es un insulto a la tradición, protestó el representante de los Talcar, una especie que consideraba los duelos sagrados. Ella fue registrada oficialmente. Las reglas la amparán, respondió otro juez. ¿Y si muere? Eso será responsabilidad de los suyos. Lo que nadie sabía era que, entre las sombras de la estación, un infiltrado observaba con atención. Su nombre era Rixal, un operario técnico de aspecto inofensivo, pero con ojos demasiado atentos. Era miembro de una facción rebelde que buscaba desprestigiar el torneo y desestabilizar el dominio de los campeones invictos. Rixal se acercó a la cabina de Yara cuando el sistema de limpieza estaba en pausa. Ella, cubierta de jugo de fruta y concentración, no notó su presencia hasta que escuchó su voz grave. No ganarás si juegas limpio, dijo. Yara se giró de inmediato, cuchillo en mano, pero el intruso levantó ambas manos en señal de paz. Solo quiero ayudarte a sobrevivir. ¿Quién eres? Alguien que odia las trampas tanto como tú. Escucha bien, Cernos no lucha con honor. Su espada está conectada a un microimplante en su brazo derecho. Aumenta su velocidad cada vez que alguien se acerca. No podrás igualarlo en fuerza, pero sí en astucia. Yara Dudo. ¿Era verdad? ¿Un campeón galáctico haciendo trampa? ¿Por qué me lo dices? Porque tú eres diferente. Y si logras vencerlo, el equilibrio del torneo cambiará. Tal vez, para bien. Antes de que pudiera responder, Rixal desapareció entre las sombras. Esa noche, Yara no durmió. En su mente, repasaba cada paso, cada posibilidad. Si el espadachín era más rápido por medios artificiales, debía obligarlo a fallar. Y si fallaba, ahí entraba su cuchillo. Recordó los movimientos de los chefs más veloces de la Tierra.
Recordó las danzas de corte tradicionales de Okinawa, los espectáculos de fileteo en gravedad cero, el control del pulso bajo presión extrema. Su cuchillo no tenía tecnología avanzada, pero tenía lo que ninguna otra arma podía igualar: años de conexión humana, disciplina artesanal y memoria ancestral. Al amanecer, una voz mecánica resonó en todo el complejo. Todos los combatientes, presentarse en la arena de los soles. El duelo final comenzará en 30 ciclos. Yara se ajustó el cinturón, respiró hondo y miró su cuchillo una última vez. No tenía empuñadura reforzada. No tenía sensores. Pero tenía alma. Y era suficiente. En los pasillos rumbo al duelo, los alienígenas se apartaban. Algunos la miraban con desprecio, otros con curiosidad. Nadie, absolutamente nadie, creía que aquella humana de estatura modesta y rostro sereno pudiese siquiera tocar a Cernos. Pero ella no iba a luchar con sus reglas. Ella iba a cocinar su caída. En la antesala de la arena, los dos combatientes se encontraron frente a frente. Cernos sonrió con burla. «Espero que tengas almenys el valor de morir de pie». Yara no respondió. Levantó el cuchillo, lo colocó frente a ella con ambas manos, e inclinó la cabeza como lo haría frente a una tabla de cortar. No subestimes a quien ha pasado su vida perfeccionando cortes. La jueza levantó la esfera de energía. La multitud rugía. El universo esperaba. El acero brilló. El combate estaba a punto de comenzar. Combate en la arena de los soles. El silencio en la arena de los soles era casi antinatural. 100.000 espectadores de distintas especies mantenían la respiración. Desde los palcos de cristal flotante, los embajadores observaban con sus sensores oculares sintonizados al mínimo movimiento. Todo estaba listo. En el centro, el círculo de combate brillaba con energía azul. Cernos el cortador de Daskor ajustó su capa y desenfundó su espada. Su hoja, forjada en las cámaras de presión del planeta Nevari, reflejaba fragmentos de luz en un espectro invisible a los ojos humanos. A su alrededor, la atmósfera parecía volverse más densa. Frente a él, Yara Tanaka mantenía su cuchillo de cocina con firmeza, apuntando hacia abajo, la punta apenas rozando el suelo. Su postura no era marcial. Era sencilla, humana. La jueza levantó el núcleo ceremonial. Que comience el combate. El espadachín se lanzó sin preámbulo. Una ráfaga de movimientos perfectos, calculados para impresionar y destruir. La espada silbó en el aire mientras cortaba el vacío con precisión quirúrgica. Yara no bloqueó. No intentó responder. Se movió. Un paso a la izquierda. Giro de torso. Inclinación leve de la cabeza. Los ataques pasaron rozando su cuerpo, cortando mechones de su cabello, desgarrando el aire. No era velocidad. Era lectura. Ella no veía la hoja, veía el cuerpo detrás de ella, los músculos en tensión, los ángulos anticipados. Su respiración era rítmica, como cuando preparaba sashimi bajo presión extrema en gravedad nula. Cernos retrocedió con una mueca de irritación. Había esperado que todo terminara en un golpe. ¿Eso es todo lo que harás? ¿A squiver? Yara giró el cuchillo en su mano. Cambió el ángulo. La punta ahora estaba hacia adelante. Su mirada era calma. Veishia. Pero determinada. No se trata de atacar sin comprender. Se trata de cortar en el momento exacto. La multitud comenzaba a reaccionar. Algunos alienígenas se inclinaban hacia adelante. Otros murmuraban con sorpresa. Había algo inusual en la forma en que la humana se movía. No era torpeza. No era miedo. Era algo más antiguo. Algo instintivo. Cernos lanzó la segunda ofensiva. Esta vez, más veloz. El microimplante oculto en su brazo amplificaba su fuerza y coordinación, pero Yara ya lo había intuido. Justo antes del impacto, dio un salto corto hacia atrás. No muy elegante, pero efectivo. La espada rozó su camisa, dejando un hilo abierto. Yara cayó de rodillas. Cernos se acercó con la espada alzada para rematar. Pero en ese instante, la hoja de cocina voló. Un giro de muñeca. Una trayectoria curva. Y el cuchillo impactó, no contra el cuerpo del espadachín, sino contra la correa del implante en su brazo. Un chasquido secó. La luz del implante parpadeó y se apagó. Cernos dio un paso atrás. Por primera vez, titubeó. El público estalló en gritos. Algunos aplaudían. Otros rugían en protesta. Pero el combate no se detuvo. Yara se levantó. Recuperó su cuchillo.
Sangraba del hombro, pero sonreía. Ahora estamos igual. Cernos rugió de furia y desató su estilo más agresivo, el vuelo cortante de los 7 soles. Un ataque en espiral, diseñado para quebrar defensas. Pero sin el implante, su velocidad era humana. Yara se movió como en la cocina. Cada giro, cada desplazamiento, era una danza. De pronto, la multitud dejó de gritar. El espadachín se detuvo, jadeando. Un corte apareció en su hombrera. Otro, en su cinturón. Uno más, superficial, en el antebrazo. No eran heridas profundas. No eran golpes de muerte. Pero estaban ahí. Cortes limpios. Precisos. Intencionados. El tipo de cortes que harías al preparar un platillo exótico para un invitado exigente. Cernos bajó su espada, desconcertado. Jamás lo habían tocado en combate sin recibir heridas mortales. Jamás alguien lo había hecho retroceder sin violencia bruta. Yara respiraba con dificultad, el sudor pegado a su frente, la ropa rasgada. Su cuchillo tenía una muesca, pero aún brillaba. ¿Por qué no terminas esto?, preguntó el espadachín con voz rasposa. Porque no vine a matar. Vine a demostrar que no necesitas una espada para tener filo. Un silencio abrumador envolvió la arena. Luego, un sonido se elevó desde los asientos más altos. Un aplauso seco. Otro. Y otro más. Pronto, docenas de especies comenzaron a aplaudir. Algunos golpeaban sus exoesqueletos. Otros emitían vibraciones de respeto. Por primera vez en la historia del torneo, no era el vencedor quien se llevaba la ovación. Era una chef. Cernos, aún de pie, dejó caer su espada. Se arrodilló frente a Yara y bajó la cabeza. Me he burlado de ti, y de tu especie. Pero hoy, he sido cortado, por algo más afilado que mi hoja, tu voluntad. Yara dio un paso atrás, sin aire, sin palabras. El consejo se levantó. La jueza avanzó al centro. El combate ha terminado. Y mientras la multitud rugía en una mezcla de sorpresa, respeto y caos, Yara cayó de rodillas, no por derrota, sino por victoria. No había ganado por fuerza. Había ganado por entender que un cuchillo es solo una herramienta. Lo que importa es quien lo sostiene. Sangre sobre la mesa. La arena de los soles aún vibraba con los ecos del combate. Aunque el duelo había terminado, nadie abandonaba sus asientos. Había ocurrido algo que ninguna especie esperaba, algo que cambiaría el curso del torneo para siempre. Una humana, armada solo con un cuchillo de cocina, había hecho arrodillarse al mejor espadachín de la galaxia. Yara permanecía de pie en el centro del círculo de combate. La respiración entrecortada. El corte en su hombro seguía sangrando lentamente, pero ella no parecía notarlo. Sus ojos no estaban puestos en la multitud, ni en los jueces, ni en Cernos, sino en la hoja de su cuchillo, manchada no de sangre, sino de respeto. El Consejo Galáctico descendió en una plataforma luminosa desde la cámara de observación. Sus miembros, envueltos en túnicas flotantes y símbolos de sus planetas natales, rodearon el círculo de combate. La humana ha infringido el protocolo de armas, anunció uno de los jueces, un ser con piel líquida y ojos multifacéticos. Su herramienta no es reconocida como arma oficial por la Confederación. Murmullos estallaron de inmediato. Algunos estaban de acuerdo. Otros protestaban. Yara los observaba con la mandíbula apretada, sin bajar la mirada. ¿Y desde cuándo el respeto se mide por el nombre de un arma? Intervino un representante de los Grator, una especie reptiliana de honor inflexible. Vi el combate. Vi precisión, valor y control. ¿Desde cuándo eso es una ofensa? Otro miembro del consejo, con tentáculos decorados en símbolos de sabiduría, habló. La espada de Daskor fue desactivada por una maniobra legítima. La humana no atacó por impulso, ni por furia, ni por orgullo. Actuó con conocimiento, con arte. Cernos, aún arrodillado, levantó la voz por primera vez desde el final del duelo. Jamás imaginé que alguien sin entrenamiento formal me desarmaría con un cuchillo de cocina. Si alguien aquí merece un título, no soy yo. Es ella. Un silencio solemne recorrió la arena. Horas después, en una sala médica de observación, Yara recibió atención básica. Rechazó los tratamientos regenerativos avanzados. Solo pidió agua, descanso, y que nadie tocara su cuchillo. A su alrededor, pantallas transmitían la escena del combate una y otra vez. Los medios interestelares la llamaban la cortadora de lo imposible, la chef del filo infinito, la guerrera sin espada.
Pero ella no se sentía una heroína. Solo recordaba la frase de su abuela. Un buen corte no se celebra. Se honra. Al día siguiente, fue convocada a una audiencia especial. El recinto era un domo transparente suspendido sobre la órbita de Trexus Prime. Desde allí, se podía ver el vacío salpicado de estrellas y las líneas de naves esperando salir del sistema. Yara caminó con paso firme. Ya no sentía miedo, ni rabia. Solo la responsabilidad de quien, sin quererlo, había despertado algo en toda la galaxia. Frente a ella, los miembros del Consejo aguardaban. Yara Tanaka de la Tierra, comenzó el líder supremo. Hemos deliberado. Un largo segundo. Has roto un paradigma. Otro segundo. Y por ello, proponemos una nueva categoría dentro del torneo galáctico, el combate de precisión. Un duelo no basado en armas tradicionales, sino en dominio, control y sabiduría aplicada. Un murmullo recorrió la sala. Y proponemos que tú seas su primera maestra. Yara no respondió de inmediato. Miró su cuchillo. Sus dedos aún temblaban al tocarlo. No por miedo, sino por el peso simbólico que ahora cargaba. Aceptaré, dijo por fin, pero con una condición. Habla. Quiero enseñar. Quiero que cada especie pueda enviar a sus mejores artesanos, cirujanos, escultores, cocineros. Quiero mostrar que no hace falta una espada para cortar la ignorancia. La petición fue aceptada por unanimidad. Y así, por primera vez en siglos, el torneo abrió una nueva vía. No solo de combate, sino de creación, precisión, mente. Se creó una nueva escuela, la Academia del Cuchillo Silencioso. Yara fue su primera instructora. Su método mezclaba filosofía culinaria, anatomía interplanetaria, y técnicas de control absoluto del cuerpo. Daskor, el planeta de guerreros, invitó a Yara a dar una clase magistral. Allí, en el templo donde se forjaban espadas desde hacía milenios, la humana colocó una tabla de cortar sobre el altar central. Frente a los mejores duelistas del sistema, cortó una fruta gelatinosa en 12 piezas exactas, sin dañar la estructura celular. Los maestros quedaron en silencio. Uno de ellos se arrodilló. Ensenanos. Yara nunca volvió a empuñar una espada. Nunca mató. Pero cambió la forma en que se entendía el combate. Donde antes se celebraba la destrucción, ahora se valoraba la maestría. Donde antes rugía la sangre, ahora fluía el respeto. Y en los registros del Consejo Galáctico, se grabó un nuevo lema. El cuchillo que cocina, también enseña. El juicio de los 100 mundos. La noticia se esparció como una llamarada por toda la galaxia. Una humana, sin entrenamiento militar, sin armamento de combate, sin siquiera intención de luchar, había cambiado las reglas del torneo más antiguo y respetado del universo conocido. Y no solo lo había ganado, lo había redefinido. En los grandes archivos de N-Calor, donde se registraban los eventos que alteraban el equilibrio galáctico, se inició una nueva sección, desviaciones honorables. El nombre de Yara Tanaka fue el primero inscrito. No como guerrera, no como diplomática, Como símbolo. en el núcleo del Consejo Galáctico, donde se toman decisiones que afectan a sistemas estelares enteros, la imagen de la chef humana fue proyectada ante más de 300 delegados de especies diversas. Algunos la defendían con fervor. Una herramienta no determina el honor. El propósito sí, dijo el embajador de los Isat-Kol, una especie de escultores que tallaban con garras de obsidiana. Otros, en cambio, se mostraban ofendidos. Si validamos esta victoria, ¿qué sigue? ¿Un duelista con una cuchara? Rugió el representante de los Lord Gaman, una raza obsesionada con el código marcial tradicional. Pero una voz inesperada se alzó desde el fondo de la sala. Era Cernos, vestido con una túnica blanca, sin espada, sin insignias. Ella no rompió las reglas. Las trascendió. Lo que hizo no fue deshonroso, fue inevitable. Porque donde todos veíamos un combate, ella vio una oportunidad de enseñar. Silencio. Uno a uno, los miembros del consejo bajaron la mirada. Se tomó una decisión histórica. El torneo sería dividido en 2 ramas. La vía del guerrero, donde la tradición y la fuerza seguirían siendo el camino. La vía del preciso, donde el dominio de herramientas no bélicas, aplicadas con maestría, definiría el honor. Yara fue invitada a ser embajadora de esa segunda vía. Mientras tanto, en las estaciones orbitales más lejanas, comenzaron a surgir grupos de entrenamiento alternativo. Jóvenes de mundos pobres practicaban con cuchillos de cocina, bisturís, pinzas de ensamblaje,
incluso herramientas agrícolas. No para matar, sino para demostrar que el filo está en la intención. Se fundaron templos de estudio en planetas donde antes solo había silencio. En la estación minera de Gorral, se registró el primer duelo oficial entre un operador mecánico y un lanzador de discos explosivos. Ganó el operador, desarmando al otro con una espátula de soldadura. El resultado, ovación. Y paz. Yara, lejos de toda esa gloria, volvió a su nave. No quería reconocimiento. Solo quería seguir cocinando. Pero no la dejaron en paz. Delegaciones enteras acudían a su puerta, desde campeones deshonrados que querían redimirse hasta aprendices que nunca habían tocado un arma y ahora querían entrenarse con ella. Un día, mientras picaba cebolla morada de Glieseby, alguien llamó a la escotilla. Era una niña de ojos negros, con piel azulada y manos temblorosas. ¿Eres Yara? Lo soy. ¿Me enseñas a cortar como tú? ¿Para qué quieres aprender? Porque, quiero defenderme. Pero no quiero herir a nadie. Yara sonrió. Entonces sí, puedes aprender. El aula se improvisó en la cocina. La tabla de cortar, el cuchillo, la fruta alienígena, y una lección. La primera regla, si cortas para herir, perderás el control. Si cortas para entender, encontrarás el camino. Los medios no tardaron en enterarse. Una grabación se filtró, Yara enseñando a un grupo de alienígenas de distintas especies cómo manejar cuchillos de cocina como si fueran extensiones del alma. El video se volvió viral en 3 sistemas estelares. Luego en 10. Luego en todos. Comentarios inundaban las redes de transmisión. No sabía que una herramienta tan simple podía ser tan poderosa. Mi madre cocinaba. Ahora entiendo su arte. Yara Tanaka salvó más vidas con un cuchillo que muchos generales con ejércitos. Mientras tanto, los ejércitos tradicionales comenzaban a temblar. Si las nuevas generaciones admiraban a una cocinera más que a un guerrero, ¿qué pasaría con el equilibrio del poder? En el mundo bastión de Barktar, los altos mandos convocaron a emergencia estratégica. Los humanos están redefiniendo la percepción del combate, advirtió el general Kazen. Y lo están haciendo, sin disparar una sola bala. Algunos pensaron en sabotaje, otros, en eliminación. Pero ninguno se atrevió a actuar. Porque cada intento de deshonrarla solo aumentaba su leyenda. Una petición circuló por los canales diplomáticos. Solicitamos que la humana Yara Tanaka reciba el estatus de patrimonio galáctico vivo. Más de 200 especies firmaron. En la Tierra, la noticia llegó en forma de notificación holográfica. Yara la leyó en silencio, mientras cortaba un pescado con movimientos suaves. Patrimonio galáctico, repitió en voz baja. Todo por un cuchillo. La escena final del día fue sencilla. Yara, sola en su cocina, preparó una sopa caliente y la sirvió con esmero. La colocó frente a la niña alienígena. ¿Sabes cuál es el ingrediente más importante? Le préguinto. La niña negó con la cabeza. El respeto. Y mientras la galaxia hablaba de ella, escribía canciones, diseñaba estatuas, imprimía su rostro en monedas. Yara solo seguía cortando. Patientment. Sin prisa. Como si aún no hubiese terminado de enseñar. El filo que corta el orgullo. En lo profundo de la galaxia, donde las estrellas parecían dormidas y los imperios no sabían aún que estaban muriendo, el nombre de una humana se pronunciaba en voz baja, como una oración peligrosa, Yara Tanaka. No como guerrera. No como heroína. Sino como algo que ninguna especie pudo anticipar. Una amenaza silenciosa. Una revolución, con un cuchillo de cocina. El planeta Bordrat, bastión militar del cónclave de hierro, fue el primero en declararlo oficialmente. La difusión de los principios de la vía del preciso ha debilitado la moral de nuestras tropas. Nuestras academias se vacían. Los jóvenes no quieren empuñar armas. Quieren aprender a cortar. El general Skarn escupió el informe sobre la mesa de mando. Su puño metálico temblaba. Una civil nos está desarmando sin disparar una sola vez, gruñó. Si no hacemos algo, perderemos generaciones. Mientras tanto, Yara se encontraba en Trieluna, una colonia agrícola de baja tecnología. Enseñaba a campesinos a cortar raíces resistentes sin dañar la fibra nutritiva. Para ella, ese era el verdadero combate, contra el hambre, contra la ignorancia, contra el ruido del ego. Pero esa paz no duraría. Un mensaje llegó al amanecer. Era una invitación. Una advertencia. Y una trampa.
El Senado de los 100 mundos, en su arrogancia, exigía que Yara se presentara ante su sala de juicio para responder a una acusación formal. Alteración cultural peligrosa. Propagación de doctrinas subversivas. Amenaza a la estructura militar galáctica. Yara sonrió al leerlo. Una cuchilla bien usada siempre corta donde más duele, susurró. La audiencia tuvo lugar en la sala heliártica, un domo gigantesco de piedra viva flotando sobre un abismo sin fin. Los senadores la esperaban con sus trajes ornamentales, sus medallas colgantes y sus rostros solemnes. Yara entró sin armadura, sin séquito, sin protocolo. Llevaba su delantal gris y su cuchillo envuelto en tela. Uno de los senadores se burló. ¿Piensas defenderte con eso? Ella no respondió. Solo caminó hasta el centro del círculo y colocó el cuchillo sobre la mesa ceremonial. Estoy aquí para cortar la mentira, dijo con calma. No para herir, sino para abrir. Las preguntas comenzaron. ¿Por qué enseñaste técnicas de precisión a especies sin tradición de combate? ¿Por qué cambiaste el curso del torneo galáctico? ¿Por qué promueves un camino que debilita las armas? Yara respiró. Porque durante siglos, se ha enseñado que el honor está en la destrucción. Pero el verdadero honor está en el control. En dominar el impulso, no en obedecerlo. Uno de los senadores se levantó. ¿Te crees mejor que nosotros? Ella lo miró. No. Me creo capaz de elegir dónde cortar. Y cuándo no hacerlo. Fuera del recinto, las multitudes se agolpaban. No eran soldados. Eran civiles. Campesinos, estudiantes, médicos, cocineros, mineros. Todos con cuchillos simples colgando de sus cinturas. Todos en silencio. Esperando. Dentro, el debate se alargaba. Algunos querían castigarla. Otros no sabían cómo. Nadie quería convertirla en mártir. Entonces ocurrió algo que cambió todo. Una figura entró en la sala. Avanzó entre los guardias sin ser detenido. Era Cernos, sin capa, sin espada. Se arrodilló frente a Yara. He combatido contra cientos, dijo. He vencido a todos. Pero ella fue la única que me obligó a rendirme, sin quitarme nada. ¿Y qué propones? Preguntó un senador. Que la escuchen. ¿Y si no lo hacemos? Entonces el filo que ella sostiene, cortará el alma de sus imperios. Las palabras resonaron como una sentencia. El Senado, por primera vez en siglos, no votó. Solo se inclinó. Yara fue declarada figura neutral de influencia planetaria. Un título jamás otorgado. Un permiso para moverse entre mundos sin restricción. Y, más importante aún, sin obedecer órdenes de ningún consejo armado. Volvió a la Tierra solo una vez. Caminó por las viejas calles de su infancia. Entró a la casa donde su abuela solía cocinar. En el centro de la cocina, aún colgaba su primer cuchillo. Lo tomó, lo limpió, y lo guardó en su cinturón. No era una espada, susurró. Era un legado. Años más tarde, cuando los archivos galácticos grabaron los eventos más importantes del ciclo estelar, una entrada destacaba con letras de luz blanca. Yara Tanaka. Cocinera. Revolucionaria. Creadora del corte que no mata. Y en los confines del universo, en una escuela improvisada de una luna sin nombre, una criatura de 6 brazos cortaba una fruta con tanta delicadeza, que ni una gota se derramaba. ¿Dónde aprendiste eso? Le preguntó su maestro. El joven sonrió. De una humana que nunca quiso pelear, pero que enseñó a todos a no arrodillarse nunca más ante el filo del miedo. Fin.